Bueno, empezaremos la clase. Chicos, mientras van ingresando los otros alumnos porque ahí ya pasaron varios minutos. Bueno, vamos a hablar el tema del día de hoy sobre bacterias anaerobias y bacterias de transmisión sexual. Empezamos con las anaerobias. Ya, vamos a hablar sobre anaerobios no esporulados, como representantes de los bacteroides, y bacterias anaerobias esporuladas del género Clostridium. Bueno, acá tenemos... A ver, por favor, silencien sus audios. A ver, estos alumnos tienen el audio prendido, creo. Por favor. Sebastián Córdoba. Ya. Ya, tenemos el grupo de los bacterias anaerobias. Lo vamos a clasificar según la coloración de Gram, en Gram positivos y Gram negativos. Tenemos bacilos y cocos Gram positivos. Entre los bacilos tenemos el género que vamos a hablar hoy día, que son los Clostridium, pero también tenemos el género Actinomyces, Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus y Propionibacterium. Y cocos gram positivos tenemos Peptococcus y Peptostreptococcus. Luego tenemos el grupo de los gram negativos, cocos gram negativos, que es la Bellonella, y bacilos gram negativos, el género Bacteroides, que vamos a hablar, Fusobacterium, Porphyromonas y Prebotella. Entonces las bacterias anaerobias, si las queremos ver desde un punto de vista simplista, pero muy útil, se pueden definir como aquellas que para crecer en la superficie, por ejemplo, de un medio de cultivo, necesitan una atmósfera sin oxígeno, ¿no? Ya que este elemento va a ser tóxico para ellas. Tenemos dentro de este género de bacterias no esporuladas a bacteroides, como el más frecuente, el más representativo. Bueno, y otros como Fusobacterium, Prebotella y Porphyromonas. Y entre las especies de bacteroides tenemos frágiles, vulgatus, ovatus, etc. Los bacilos gram negativos anaerobios forman parte de la microbiota de la mucosa oral, gastrointestinal y genital principalmente. La colonización con bacterias anaerobias comienza luego del nacimiento y se incrementa en cantidad y diversidad a través del tiempo. Por ejemplo, ahí vemos que en la piel tenemos varios anaerobios, como Propionibacterium acnes, en el tracto genital femenino, en la cavidad oral y tracto respiratorio superior, los Porphyromonas, Prebotella, Fusobacterium, y obviamente en el colon es donde hay una mayor proporción de anaerobios sobre aerobios, ¿no? Una proporción incluso de 1000 a 1. Cada 1000 anaerobios va a haber un aerobio. Tenemos aquí al más representativo como bacteroides frágiles.
Entonces, hay que recordar que estos anaerobios mantienen el balance también ecológico y previenen también la instalación de agentes patógenos, contribuyen al desarrollo de la respuesta inmune. Y vamos a ver que esta protección se va a ver comprometida, por ejemplo, cuando hay procesos erosivos de las mucosas, en procesos obstructivos, también cuando hay un uso prolongado de antibióticos, etc. Vamos a hablar sobre los bacteroides. Son los más frecuentemente aislados de infecciones por anaerobios en el ser humano. El más frecuente es bacteroides frágiles. Y bueno, mencionar que una gran cantidad de factores de virulencia y las mayores tasas de resistencia contra los antimicrobianos se asocian a este microorganismo. Estos bacilos gram negativos anaerobios poseen factores de virulencia que le permiten adherirse, invadir y constituirse en biofilms. La formación de abscesos y la destrucción tisular son presentaciones características de estas bacterias, ¿no? ¿Qué factores de virulencia vamos a encontrar? Por ejemplo, adhesinas, ¿no? Ustedes saben, ya son proteínas pues, especializadas de la pared bacteriana que se adhieren a receptores de la célula del hospedero, ¿no? Y las adhesinas más que todo están implicadas en el primer paso para la colonización o la infección, ¿no? De estas bacterias. También pues tienen un rol importante en la consolidación de lo que es el biofilm. Luego tenemos la cápsula, que son polisacáridos capsulares, por ejemplo, de bacteroides frágiles, ¿no? Y eso lo asocia mucho a la formación de abscesos intraabdominales. La cápsula es una cubierta externa de composición variable con capacidad de inhibir la fagocitosis y promover la formación de abscesos. También además tenemos como factor de violencia la producción de ácidos grasos de cadena corta, que pueden inhibir la actividad bactericida de los neutrófilos. Estos ácidos provocan, por ejemplo, necrosis tisular, pueden ocasionar resistencia a la muerte intrafagocitaria y descenso o caída del pH, por ejemplo, en el interior de los abscesos, lo que esto va a favorecer Sí, vamos a ver si puedes. que se inhiba la fagocitosis. Tenemos los liposacáridos, eh, que la porción del lipopolisacárido denominada lípido A es una endotoxina que estimula la respuesta inmune innata y es medidor del shock séptico. Ya, por ejemplo, en el caso de bacteroides, desencadena una respuesta inflamatoria débil en el huésped. Tenemos enzimas hidrolíticas, que obviamente estas enzimas ejercen una acción nociva sobre las estructuras celulares del hospedero, ¿no? Por ejemplo, tenemos hemolicinas, proteasas, colagenasas, neuraminidasas, etc. Y también tenemos la formación de enterotoxinas, que son unas poderosas metaloproteasas, sobre todo en las especies de bacteroides frágiles, ¿no? Especies enterotoxigénicas, que van a producir cuadros de diarrea, más que todo de tipo acuoso. Debe haber pérdida de líquidos y electrolitos. Luego tenemos que las infecciones por estos bacilos gram negativos son en su gran mayoría polimicrobianas. Ya están asociadas pues, a otros microorganismos, incluso aerobios. Son piogénicas, ¿no? Formadoras de secreción purulentas, de origen endógeno y se localizan en la proximidad de las superficies mucosas, donde las bacterias anaerobias se encuentran en una proporción de 10 a 1000 veces mayor que las aerobias. Una minoría de las infecciones causadas por estos microorganismos son adquiridas por vía exógena, como las producidas por mordeduras de animales y humanos. Las ocasionadas por heridas de golpe de puño u otras de origen zoonótico son observadas en huéspedes inmunocomprometidos. Los bacilos gram negativos se aíslan principalmente en infecciones intraabdominales, odontógenas, del tracto genitourinario, de piel y partes blandas y de bacterias. Bueno, como hemos dicho, son infecciones polimicrobianas,
entre estas, las más frecuentes, tenemos el género Bacteroides. Bacteroides, bueno, y parabacteroides son los géneros más frecuentes en esas infecciones intraabdominales, ¿no? Que son las infecciones intraabdominales son las más frecuentemente patologías asociadas a anaerobios. Estos bacteroides son los que tienen mayor proporción de factores de violencia y presentan mayor nivel de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, ¿qué tipo de infecciones intraabdominales tenemos? Abscesos intraperitoneales y viscerales, peritonitis causadas por la alteración de la integridad de la mucosa intestinal, estos asociados a cirugías, ruptura de divertículo, por ejemplo, cuadros de apendicitis o cáncer de colon. Tenemos infecciones del tracto genital femenino, ocasionalmente en cultivos vaginales, abscesos de la glándula de Bartolina y las trompas de Falopio, por ejemplo, en cuadros de abortos espontáneos. También lo vemos cuadros causantes de anaerobios en infecciones de heridas, tejido subcutáneo y abscesos del área rectal, ¿no? Por la cercanía de esas zonas donde hay microbiota anaerobia. Cuadros de osteomielitis, sobre todo en huesos largos, huesos craneales, a nivel de huesos pélvicos después de cirugías. Bacteremias por anaerobios son poco frecuentes y si las vemos sobre todo se le asocia a cirugías y enfermedades intestinales. Luego tenemos cuadros de pericarditis que se asocia mucho a una diseminación vía sanguínea a partir de lesiones del tracto gastrointestinal. Tenemos abscesos cerebrales, tenemos una diarrea acuosa autolimitada, sobre todo en niños, diarreas asociadas a antibióticos y enfermedades inflamatorias del intestino. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde se ven, dependiendo del foco ¿no? de la infección, qué géneros pueden estar más frecuentemente asociados, ¿no? Por ejemplo, en cuadros de infecciones respiratorias donde hay bastante microbiota, tenemos a bacteroides, fluxobacterium, porfiromonas a nivel abdominal. Y dependiendo del tipo de infección también vemos que resaltan bacteroides, parabacteroides y así a nivel de cada uno de los órganos. En cuanto al diagnóstico microbiológico, no es muy complejo porque no hay muchas pruebas que ayuden para su diagnóstico. Se pueden utilizar algunos medios enriquecidos como el agar sangre anaerobio, que contiene mina, vitamina K y aminoácidos. Tenemos agares selectivos para agar bacteroides frágiles, por ejemplo, el agar bacteroides viris esculina con amikacina, que es un medio selectivo para bacteroides, ¿no? Recordar que estos bacilos gram negativos anaerobios son de rápido, en el caso de bacteroides, ya en el resto no. Bacteroides sí puede desarrollar a las 24 o 48 horas con resistencia a antibióticos, algunos. En su mayoría no son pigmentadas las colonias y se desarrollan en bilis al 20%. Obviamente en un ambiente con ausencia de oxígeno. En el caso de bacteroides, producen colonias grandes a las 48 horas de incubación, colonias de 1 a 3 milímetros de diámetro, un color blanco grisáceo, enteras, convexas. También pueden ser translúcidas o opacas y no son hemolíticas en agar sangre. En el caso del GRAN, lo vamos a observar como bacilos gram negativos, pero si ustedes ven, son pleomórficos, ¿no? Tienen diferentes formas, algunos alargados en comparación con los bacilos de las enterobacterias. Los bacilos gram negativos, como se observan en las enterobacterias, en el caso de anaerobios, son de diversa morfología, no largos, cortos, un poco más variables la forma. Bueno, continuamos con las bacterias anaerobias, pero en este caso esporuladas. Y tenemos aquí cuatro especies patógenas dentro del género Clostridium. Tenemos a Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile y Clostridium perfringens.
En el caso de cualquier especie de Clostridium, vamos a tener que se distribuyen en el medio ambiente en forma ubicua. Es así que pueden encontrarse en suelos, sedimentos marinos, pasturas y vegetales en descomposición. Y el factor importante de estos anaerobios esporulados es que tienen un alto grado de resistencia debido a la producción de esporas, ¿no? Que habíamos dicho que es una forma de resistencia de algunos microorganismos. Entonces, esta resistencia a sus esporas les va a permitir sobrevivir bajo condiciones, por ejemplo, bajo condiciones adversas, ¿no? Cambios de pH, temperatura, eh, desecación, uso de algunos desinfectantes, por ejemplo, en los hospitales. En el caso de Clostridium difficile, se distribuye en el medio hospitalario y sus esporas pueden ser transportadas por el agua, el polvo, el instrumental médico u otros objetos. En cuanto al hábitat, tenemos que algunas especies integran la microbiota residente del hombre y de los animales, entre ellas Clostridium perfringens, Clostridium septicum y Clostridium difficile. Lo vamos a encontrar más que todo a nivel del tracto gastrointestinal, como estómago, duodeno, ileum, colon, ¿no? Sobre todo a nivel de colon. Vamos a ver este Clostridium. En cuanto a los factores de virulencia, los bacilos gram negativos poseen factores que le permiten adherirse e invadir y finalmente constituirse en biofilm. La formación de abscesos y la destrucción tisular son presentaciones características de estas bacterias. En cuanto a las toxinas, vemos que las toxinas clostridiales de mayor impacto clínico son las producidas por Clostridium perfringens, tetani, botulinum y difficile. Luego tenemos factores de virulencia, también en este grupo. Más que todo, aunque van a caracterizarse la formación de toxinas. Y la mayoría de estas especies patógenas elaboran toxinas, las cuales son las principales responsables del cuadro clínico, de su patogenicidad. En el caso de Clostridium perfringens tenemos una enterotoxina que actúa como un superantígeno con respuesta inflamatoria exacerbada, responsable de cuadros gastroentéricos, una toxina alfa con acción hemolítica y necrótica, y es esencial en el desarrollo de las gangrenas. Tenemos Clostridium tetani, que produce una hemolicina sin actividad patogénica denominada tetanolicina y una neurotoxina. Tenemos tetanospasmina, responsable de la sintomatología pues, de esta enfermedad. Y Clostridium botulinum, que produce una neurotoxina, que es una de las reconocidas como las más potentes. Llega al torrente sanguíneo y actúa en la membrana presináptica de las neuronas motoras, donde bloquea la liberación de los neurotransmisores. Y tenemos Clostridium difficile, que produce toxinas alfa y beta y presentan actividad similar, causando necrosis, aumento de la permeabilidad intestinal e inhibición de la síntesis proteica. Tenemos que daña las microvellosidades de la mucosa intestinal y puede producir una erosión completa de las mismas. Luego tenemos Clostridium perfringens, que se le implica en 3 enfermedades. Tenemos la intoxicación alimentaria por Clostridium, que se presenta con náuseas, dolor abdominal y diarrea espumosa y maloliente. Se asocia a ingestión de alimentos, sobre todo lo que son carnes contaminadas con una elevada carga de toxino tipo A. El periodo de incubación es de 8 a 24 horas y los síntomas son relativamente leves, de corta duración, como menos de 24 horas, y se deben a la acción de la enterotoxina. Por ejemplo, causa un cuadro de enteritis necrotizante que inicia un día después por una toxina beta necrotóxica. Tenemos asociado a cuadros de gangrena gaseosa, que se asocia a traumatismos abiertos o cerrados y heridas contaminadas. Y tenemos acá la acción de una toxina alfa,
que causa gran destrucción tisular, al mismo tiempo que favorece la diseminación del microorganismo. Exacerba la toxemia y genera una marcada hemólisis intravascular. Tenemos un cuadro clásico donde tras una lesión traumática o lesión abdominal se produce una celulitis anaeróbica en pacientes con leucemia, pacientes con sepsis puerperal. Luego tenemos Clostridium tetani, que produce, bueno, lo que ya se conoce como tétanos, que esta enfermedad se asocia pues a heridas, mordeduras, fracturas expuestas o quemaduras contaminadas por polvo por objetos punzocortantes que contengan las esporas del Clostridium tetani. Tiene un periodo de incubación de 2 semanas. Y vemos que la neurotoxina tetánica se disemina al sistema nervioso central. Entonces vamos a ver hiperexcitabilidad de las neuronas motoras con contracciones tónico-clónicas, espasmos musculares, parálisis y disfunción autónoma, lo cual puede conducir a un estado de contractura generalizada y permanente, y finalmente la muerte del paciente por parálisis espástica de los músculos respiratorios. En el caso de Clostridium botulinum, va a causar lo que es el botulismo, que es una intoxicación alimenticia, que también vamos a ver cuadro de parálisis, pero en este caso es una parálisis flácida, simétrica y descendente, la cual comienza por los pares de nervios craneales, desciende hacia los músculos del tórax y de las extremidades y pueden causar la muerte del individuo por falla respiratoria. En este caso vamos a ver manifestaciones de flacidez que suelen estar precedidas por síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea o constipación. Tenemos el Clostridium botulinum, que en este caso, en el caso de lactantes, puede causar un cuadro de colonización intestinal. Y vamos a ver que se puede deber al contacto con suelo contaminado, ¿no? Por la presencia de estas esporas. Incluso vegetales, frutas o alimentos enlatados, pues contaminados, ¿no? Sobre todo los que son pescados y embutidos. Luego tenemos Clostridium difficile. La infección por Clostridium difficile toxigénico produce un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde la colonización del tracto gastrointestinal, diarrea leve a moderada, hasta un cuadro de colitis pseudomembranosa, llevando incluso a lo que son casos de megacolon tóxico, hilo paralítico y perforación colónica. Esta colitis pseudomembranosa se asocia mucho a pacientes que han recibido exceso de antibióticos, sobre todo lo que es la clindamicina, las cefalosporinas o la fluoroquinolona. Y este Clostridium causa el 25-30% de las diarreas adquiridas en el medio hospitalario y el 15-25% de episodios asociados a tratamientos antibióticos. En Clostridium perfringens vamos a ver, en cuanto al diagnóstico microbiológico, se puede utilizar el caldo tioglicolato. En general para los anaerobios utilizamos este caldo tioglicolato, ¿no? Donde se ve la presencia de turbidez en el fondo del medio, ¿no? Donde hay menor presencia de oxígeno. Y también se puede utilizar un agar sólido, que es el agar sangre anaerobio. Y vamos a ver pues bacilos gram positivos con una espora subterminal. Pueden verse en el agar sangre colonias rodeadas de una zona de hemólisis por las toxinas alfa y beta. Clostridium tetani. En este caso, para Clostridium tetani, el diagnóstico básicamente va a ser clínico, ¿no? Cuadro clínico, antecedentes del paciente. Este Clostridium se puede aislar a partir de tejido infectado o algún objeto hallado en la herida. Sin embargo, este procedimiento no es muy empleado, ya que la sensibilidad de los cultivos es baja, ¿no? No hay una buena recuperación de este anaerobio. Son bacilos también gram positivos en el gram, y en este caso se puede ver una espora terminal deformante en palillo de tambor.
Clostridium botulino. El diagnóstico del botulismo se basa en manifestaciones también clínicas y epidemiológicas, ¿no? La identificación de toxinas se realiza en laboratorios de referencia y para ello se examinan alimentos, heces y sueres de los individuos afectados y en el caso de animales también se incluyen tejidos. ¿Qué características tenemos? Que son bacilos gram positivos con espora subterminal ovalada. En cuanto a Clostridium difficile, el diagnóstico, vamos a ver la demostración de la enterotoxina o toxinas, o citotoxinas en heces. También se utiliza el caldo tiolicolato, agarana. Y como es de frecuencia en el medio hospitalario, por el uso indiscriminado de los antibióticos, se utilizan o se han desarrollado algunas pruebas rápidas de inmunocromatografía para la detección de toxinas de Clostridium difficile, ¿no? Y esas ayudan mucho en el laboratorio para dar un diagnóstico oportuno. También si desarrollan o a partir de muestras se pueden observar ácidos gram positivos con espora central o subterminal. Entonces, en general, la recuperación e identificación de estos microorganismos está condicionada a una sospecha clínica adecuada, a una correcta toma, transporte y conservación de la muestra. Para ello es necesario evitar la contaminación de la muestra con microbiota residente de piel y mucosas. Hay que hacer una limpieza previa de la herida. Las muestras deben ser protegidas del efecto deleterio del oxígeno, ¿no? Hasta que sean procesadas. Lo ideal va a ser cultivarlas de inmediato. Las muestras líquidas, purulentas y de volumen considerable pueden transportarse en tubos estériles y se van a cultivar antes de las 2 horas. De lo contrario, deben inyectarse en frascos sin introducir aire. Tenemos que los raspados, hisopados y piezas de tejido pequeños pueden colocarse en tubos que contengan un medio. Esos medios son comerciales, medio Cary-Blair, medio Stuart. Y tenemos métodos diagnósticos también adicionales, ¿no? Que pueden orientar el diagnóstico, como es la coloración de Gram, ¿no? Para ver la morfología compatible con anaerobio. Y bueno, también se utilizan medios sólidos o líquidos selectivos, ¿no? Cuando se utilizan estos medios, agarana, por ejemplo, se tiene que incubar en esas campanas para que esté totalmente ausente el oxígeno. Se utilizan una jarra para anaerobiosis y son los sistemas más utilizados para generar esta atmósfera anaeróbica. Normalmente se incuban un promedio de 7 días los anaerobios y se hace una revisión de estas placas para ver si desarrollo cada 48 horas, ¿no? O a partir primero de las 48 horas. Vamos a ver las colonias en el Gram. Si se pueden utilizar algunas pruebas bioquímicas como para bacterias frágiles, por ejemplo, el crecimiento en bilis, catalasa, y se puede utilizar, si de ser posible, pruebas moleculares. Entonces ahí tenemos, llega la muestra, se le hace la coloración de Gram, ¿no? Para ver la morfología compatible con anaerobios, sembrar en un agar sangre anaerobio, se puede sembrar en caldo anaerobio o por ejemplo el tioglicolato, y luego se incuban en un primer momento 48 horas hasta 7 días a 37 grados centígrados. Ok, eso sería la primera parte de anaerobios. Luego viene la segunda, que son bacterias de transmisión sexual. Vamos a hablar sobre treponema pálido, Neisseria gonorrhoeae y Haemophilus duprei.
Ya. Entonces empezamos con treponema pálido. Treponema pálido es una espiroqueta. Tiene esa forma espiralada, causa lo que es la sífilis venérea y lo tenemos que para poder observar no se puede utilizar un microscopio convencional, sino microscopios de campo oscuro. Es móvil, por eso tiene flagelos periplásmicos. Tiene un movimiento rotatorio ondulante. Es microaerofílico. Y bueno, no puede ser aislado en los medios convencionales que utilizamos para aislar las otras bacterias. Algo importante es que puede permanecer viable por ejemplo, en el plasma, en sangre, en las unidades de banco de sangre, por 2 a 5 días, ¿no? Pero sería un alto riesgo transfusional, porque puede mantenerse viable a menos 70 grados centígrados. Entonces, resiste a altas temperaturas. Sin embargo, es frágil a la desecación y a más de 42 grados centígrados. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que el Treponema pallidum es capaz de penetrar a través de las membranas mucosas intactas o a través de las heridas en la piel. Este microorganismo se va a diseminar en el cuerpo, por los vasos linfáticos o sanguíneos, y en realidad cualquier órgano del cuerpo humano podría verse invadido por el treponema, ¿no? Incluso puede llegar al sistema nervioso central. Tenemos diversos periodos de incubación que van de 1 a 3 semanas. Tenemos la sífilis primaria y la sífilis secundaria, la terciaria, ¿no? Y que lo vamos a ver después. La sífilis primaria se caracteriza por la presencia de esa lesión conocida como chancro duro, que es una lesión, como ustedes ven ahí, es de base limpia, es una lesión indurada, no bota secreción o no exuda, es poco o nada dolorosa, ya es indolora. Entonces, normalmente el paciente está asintomático, ¿no? Cuando no solamente se ve, digamos, la especie de úlcera. El paciente es asintomático, pero sin embargo ahí en esa lesión activa sí se va a encontrar bastante de estos microorganismos e incluso puede curar sola en un periodo de 2 a 8 semanas. En el caso de la sífilis secundaria, tenemos que luego de 2 a 3 meses de formarse este chancro, se forma un exantema maculopapular, lesiones rojizas. El paciente puede presentar cuadros febriles. Vamos a encontrar ya la presencia de los treponemas en sangre o en los diversos órganos que hay invadido. Por tanto, aquí ya se va a ver producción de anticuerpos. Eso dice que la serología es positiva. ¿No? Mientras que en la sífilis primaria, como no ha llegado sangre todavía, no se forman anticuerpos y la serología sería negativa. Luego tenemos un periodo latente. Este periodo latente, el paciente puede estar asintomático por meses o incluso años. Solamente se le puede detectar por una serología positiva, ¿no? Que puede ser incluso un hallazgo, ¿no? Algo casual. Hay ausencia pues, de cuadro clínico y durante esta fase puede haber una recaída del paciente, ¿no? Luego tenemos la sífilis terciaria, que aquí vamos a encontrar lo que es la neurosífilis. Ya invade la sífilis a otros órganos, ¿no? Como sistema nervioso central. Puede haber un cuadro de sífilis cardiovascular, la presencia de gomas, que son las gomas, son infiltrados de monocitos
eh, que se asocia a destrucción tisular, y pueden estar localizadas también en cualquier órgano. Y bueno, una presentación que también se da es lo que es la sífilis congénita, cuando se contagia de madre a feto. Eh, puede ocasionar cuadros de aborto o si nace el bebé con sífilis secundaria congénita. Y vamos a encontrar, por ejemplo, un recién nacido con fiebre, rash, llanto débil, la presencia de úlceras cutáneas, hepatosplenomegalia y deformaciones. El diagnóstico puede ser directo, que vamos a encontrar en la microscopía de campo oscuro. En este caso se ve un examen en fresco de la linfa de las lesiones, en el caso de la sífilis primaria, y también en la secundaria se pueden observar espiroquetas con microscopio de campo oscuro, ¿no? Esta microscopía de campo oscuro es la prueba de elección para la sífilis primaria sintomática. Estos microorganismos se ven pues ahí en las espiroquetas, que estas no se pueden observar en un microscopio común de luz. Por eso se utiliza este tipo de microscopio y se ven espirales. Y lo vamos a ver con un movimiento característico en tirabuzo. El diagnóstico indirecto, porque no vamos a ver al microorganismo, sino vamos a ver lo que es la producción de anticuerpos. Son pruebas serológicas. Tenemos las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. O sea, no treponémicas, es decir, anticuerpos no contra la sífilis, sino contra algo secundario a la sífilis. Son pruebas de tamizaje, también se utilizan como respuesta al tratamiento, sin embargo son de baja sensibilidad y pueden dar falsos positivos. Y tenemos las pruebas treponémicas que sí detectan pues anticuerpos contra el triponema pallidum. Son pruebas confirmatorias y de todas maneras siempre puede haber un tipo de memoria inmune y dar positivos a pesar de que el paciente ya haya culminado el tratamiento. Dentro de las pruebas no treponémicas vamos a tener lo que es el RPR, la prueba de regina plasmática rápida. En este RPR lo que vamos a medir son anticuerpos de tipo IgM, IgG, pero estos anticuerpos son producidos en respuesta a un material lipoidal expulsado por las células huésped dañadas, ¿no? Dañadas por este treponema. Entonces, por eso se les conoce como no treponémicas, porque son anticuerpos formados por el paciente, por ejemplo, secundario a este material liberado por las células dañadas, ¿no? Estas células dañadas fueron por treponema pálido. Estos son anticuerpos contra algo secundario a treponema, no contra treponema directamente, pero se le llaman no treponémicos. Esta prueba va a utilizar partículas de carbón cubiertas con una mezcla de antígenos lipídicos, ¿no? Estos antígenos lipídicos son algo similar a lo que libera las células dañadas por el treponema. Entonces se combinan anticuerpos que los tenga el paciente, ¿no? Entonces si el paciente tiene anticuerpos contra estos antígenos lipídicos, se va a formar una reacción antígeno-anticuerpo y se evidencia mediante una aglutinación macroscópica, ¿no? Se forman esos grumos. Entonces quiere decir que sí, el paciente tiene esos anticuerpos de tipo IgM y IgG. Dentro de las pruebas treponémicas, que sí son las pruebas donde se forman anticuerpos contra el treponema, tenemos el FTA absorbente, que son anticuerpos absorbidos fluorescentes antitreponema. Esta prueba es útil en todas las etapas de la enfermedad. Casi no ocasiona falsos positivos.
y básicamente es utilizada para la confirmación de pruebas no treponémicas positivas, ¿no? Un RPR positivo que tiene que confirmar de todas maneras con estas pruebas FTA u otras confirmatorias. Estas pruebas sí son específicas y sensibles. Se trabaja con suero previamente diluido con solución absorbente para eliminar anticuerpos de otros grupos, porque el treponema, pueden haber otras especies como treponema carateum, que ocasiona la pinta, por ejemplo, y que puede confundirse con el treponema pallidum, esos anticuerpos. Entonces, ese FT hace que esta prueba sea más específica. Entonces se coloca el suero del paciente en una lámina que contiene el antígeno, el treponema pálido, y si el suero del paciente contiene los anticuerpos antitreponema, se va a realizar una reacción antígeno-anticuerpo que se visualiza en el microscopio de inmunofluorescencia, ¿no? Sensibilidad tiene un 100% de sensibilidad para la sífilis secundaria y la sífilis latente, y 95% para la sífilis tardía. Otras pruebas treponémicas tenemos lo que es el ELISA, ¿no? El ELISA que tiene alta también sensibilidad y especificidad. Western blot, ¿no? Que también aquí se detectan anticuerpos en tiras de nitrocelulosa. Algunos ejemplos de falsos positivos tenemos cuadros de neumonía por neumococo, endocarditis bacteriana subaguda, la presencia de chancroide, enfermedades del tejido conectivo tipo lupus, la malaria, etc. Ya, luego tenemos lo que es Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae, como ustedes ven, tiene la característica de ser Diplococcus gram negativos. Son Diplococcus gram negativos, es un aerobio, tienen sus bordes unos lados achatados y apariencia de granos de café. Es la Neisseria gonorrhoeae o gonococo. Es un microorganismo intracelular facultativo, inmóvil, no esporulado, es también oxidasa y catalasa positivo y no posee cápsula. Tiene un crecimiento óptimo entre 35 y 37 grados centígrados bajo una atmósfera de CO2 al 5%. En cuanto a su patogenicidad, es un patógeno humano obligado que puede crecer y multiplicarse en las mucosas, incluyendo el cérvix, útero y trompas de falopio en las mujeres, así como en la uretra masculina. Vamos a ver que presentan pilis que permiten fijarse en las células hospedadoras y resistir a la acción de los neutrófilos. En el caso de las proteínas, tienen las proteínas por B, OPA y RMP, que son factores de virulencia. Tiene proteasas que rompen la inmunoglobulina A. También ellos pueden adquirir o transferir genes de resistencia por conjugación y transformación y por la presencia de estos plásmidos, ¿no? Sobre todo resistencia a lo que son los beta-lactámicos por la producción de estas enzimas beta-lactamasas. Entonces habíamos dicho que puede invadir órganos genitales femeninos. En el caso del hombre, la uretra masculina, aunque también pueden encontrarse en otras localizaciones dependiendo de, por ejemplo, de la vida sexual de la persona, ¿no? Esta bacteria va a causar lo que es la gonorrea, que es altamente contagiosa y casi exclusivamente transmisión sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 a 21 días luego de la infección, causando disuria, ¿no? O sea, ardor al orinar, la presencia de una secreción amarillenta, inflamación del área genital, etc. Y suele cursar asintomática en ambos sexos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que, si vemos la coloración de Gram,
Vemos como diplococos gram negativos, intra o extracelulares, principalmente intracelulares. En este caso, por sus necesidades nutricionales, se le considera una bacteria exigente. En Neisseria, así como hemófilos, son bacterias fastidiosas que requieren, por ejemplo, cisteína, glucosa, piruvato como fuente de carbono. eh, y, por ejemplo, un agar selectivo para las Neisserias es el medio taller MART, ¿ya? Que es un agar chocolate que presenta vancomicina, colistina y cetina. Se le incuba a 37 grados centígrados en un ambiente CO2 al 5%. En cuanto al diagnóstico, o mejor dicho, para la toma de muestras se va a recomendar lo que es utilizar hisopos de Dacron, no esos hisopos de algodón. Por ejemplo, utilizar medios como habíamos dicho, el AMIES. Y se sugiere cultivar dentro de las 3 primeras horas para asegurar el crecimiento del patógeno. En cuanto a pruebas bioquímicas, es fermenta los carbohidratos glucosa, es catalasa y oxidasa positivos. Y otros métodos de diagnóstico confirmatorio son las pruebas bioquímicas automatizadas, ¿no? Automatizadas, inmunológicas e incluso moleculares. Y finalmente vamos a tener lo que es el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi ocasiona lo que es el chancro blando o chancroide, que también es una enfermedad de transmisión sexual. También causa úlceras. Primero vamos a ver que son cocobacilos gram negativos pequeños, pueden ser anaerobios facultativos y son muy exigentes para desarrollar en medios inertes. Vamos a encontrar que si hay una lesión, algún traumatismo, alguna puerta de entrada en la piel o en la mucosa, esa va a ser la vía de entrada de esta bacteria. Luego de 7 a 15 días de la relación sexual se presenta en zona genital una o varias úlceras blandas, dolorosas y asociadas a adenopatía regional múltiple. Las lesiones son progresivas, no desaparecen hasta dar tratamiento. Y en el caso del diagnóstico tenemos que... no, aquí antes de avanzar acá, si lo comparamos, recuerden eso que ambas, tanto la sífilis como el chancroide, son lesiones ulcerosas. La diferencia va a ser que en el caso de la sífilis es una úlcera indolora, es una úlcera de base limpia, no tiene secreciones. En cambio, en el caso de Haemophilus ducreyi, es una lesión muy dolorosa, es vascular, ¿no? Es friable, o sea, sangra con facilidad. Entonces, esas van a ser las diferencias entre una u otra úlcera. En cuanto al diagnóstico, si hacemos un frotis, vamos a ver bacilos gram negativos cortos, intra y extracelulares, ¿no? Pero eso no nos ayuda mucho. También es difícil de cultivar, se puede hacer uso de pruebas moleculares, pero en este caso vemos que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es el CDC, puede relacionar un diagnóstico probable de chancroide si el paciente va a cumplir con los siguientes criterios. El paciente tiene una o más úlceras dolorosas en la zona genital. El paciente no tiene evidencia de infección por treponema con la detección por microscopía de campo oscuro o por la serología. Estos estudios deberán realizarse al menos 7 días después de la aparición de las úlceras. El cuadro clínico, la apariencia de las úlceras genitales y la linfadenopatía que sean típicas de chancroide. Y una prueba negativa para el virus del herpes simple. También puede haber una sospecha con el herpes. Bien, y eso sería todo, chicos.
¿Alguna consulta? Todo claro, doctora. Sí, a ver por el chat, por favor. Ok, chicos, entonces eso sería todo. Hasta la próxima semana, entonces. Gracias, buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches.